Están los grandes científicos, premio del Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica, los señores Collins, Salston, Venter, Weissenbach y Helmut Schmidt, que es por cierto un premio Nobel de Medicina que prestigia todavía más si cabe estos premios. Manuel Estiarte, efectivamente, del deporte. Y nos ha parecido ver también antes a Penderecki en un extremo del grupo que va caminando hacia el teatro. Pero tiene razón Manuel Román que estos dos primeros intelectuales grandes, escritores, ensayistas y hombres y mujeres en este caso, y mujer de la cultura, no solo europea, mundial, porque son además la representación exactamente de esa mundialización de la cultura que quiere recoger este estado Juan Iglesias, de la mano del señor Andrés Lira, presidente y director de la Casa de México de España, y Juan Iglesias, uno de los grandes romanistas, de los grandes civilistas de nuestro país, de todos los tiempos. Ambos comparten el premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales. Todos ellos se dirigen al Teatro Campoamor. Ya saben, si ustedes son habituales de esta ceremonia, que en el estrado, en lo que es el escenario del teatro, no solo estará la presidencia de Su Alteza Real, el Príncipe de Felipe, sino que está la reina, se suele colocar en el palco de honor en el teatro. Y están todos los premiados, y están también presidentes de jurados, ministros, en este caso va a haber hasta 4 ministros del gobierno y otra serie de autoridades, presidentes de jurados fundamentalmente, y embajadores de los principales países a los que corresponden donde han nacido, los países natales de los premiados. Está el embajador de Italia, de Reino Unido, de Polonia, de Francia, de Canadá, de Eslovaquia, de México, de Estados Unidos, incluso de Angola también. Ahí tienen la imagen del interior del teatro, con todos los invitados, aguardando la entrada de los premiados y también la llegada, como no, de Su Majestad la Reina y el Príncipe Don Felipe. Recordamos que son 8 los premios Príncipe de Asturias que se entregan, pero en esta ocasión, como en otras muchas, son mucho más de 8 los que van a recibir el galardón, la escultura de Joan Miró, que es la que se entrega a los ganadores del premio Príncipe de Asturias, porque hay algunos premios, al margen del que ya les contábamos compartido, de Ciencias Sociales, por don Juan Iglesias Santos y el Colegio de México. Hay otros premios como el de Investigación Científica y Técnica o el de Cooperación Internacional, que se dan a, efectivamente, eso, a esfuerzos internacionales en investigación espacial y en investigación sobre el genoma. Exactamente. En la investigación sobre genoma, los veíamos antes, van a ser exactamente 5 los que estén sentados en el estado que recogen el premio, y en el caso de la Red Mundial de Reservas de la Biosfera, que es el premio Príncipe de Asturias de la Concordia, va a ser recogido por 6 representantes de otras tantas agencias, de otros tantos países, precisamente de Angola, al que antes aludíamos. Va a ser 6, como decimos, protagonistas que van a recoger el premio de manos de Su Alteza Real, el Príncipe Don Felipe. Les advertimos también que presten especial atención, siempre es importante el discurso de Su Alteza Real en los premios Príncipe de Asturias. Se dice en su entorno que es el discurso seguramente más importante que produce en el año, puesto que es de sus queridos premios, de su querida fundación, pero que presten especial atención precisamente a la reflexión que Su Alteza Real hace después de los sucesos del 11 de septiembre. Ahí están además implícitas y explícitas en este caso las grandes ideas que centran este premio: la solidaridad, las causas nobles, la cultura, la ciencia, la concordia, el entendimiento y la cooperación internacional. Pero observen, verán qué importantes ideas y importante exposición va, además de la felicitación que hace los premiados uno por uno, por esta reflexión, digamos, de carácter general, bien centrados en la actualidad, que va a hacer Su Alteza Real. Todos los automóviles que los conducen y van a descender delante de la fachada del Teatro Campoamor. El pueblo de Oviedo siempre dando acogida, escuchando ya la oración que tanto Su Majestad la Reina de Andalucía como Su Alteza Real, el Príncipe Don Felipe, dan los ciudadanos de todas Asturias. Realmente es una gran fiesta. Está la ciudad llena de reiteros a lo largo de toda la jornada. Una jornada, por cierto, en la que no ha habido lluvia. Sí, el sol realmente espléndido. Puntualidad absoluta, ¿eh? 17:58 estaba previsto que llegara y hay 58 en punto. Les han recibido a pie de coche el alcalde de la ciudad, Domingo de Lorenzo, y el presidente de la Fundación Príncipe de Asturias, José Ramón Álvarez Bermúdez. Y en un momento
entrarán en el Teatro Los Premiados a los acordes de una partitura de don Juan Sebastián Bach, concretamente el Ofertorio de Pascua, que fue compuesto con motivo del nacimiento del duque Cristian de Sajonia y nuevamente interpretada también el nacimiento de otro aristócrata alemán, el conde Joaquín Friedrich von Flemming. Tienen el teatro con todos los invitados expectantes y habían entrado los invitados. Hemos visto a la ministra de Educación, señora del Castillo, la ministra de Investigación Científica y Técnica, señora Virulés, que la verán pasar ahí. Ahí la tienen ahora mismo sus imágenes. El ministro de Fomento, señor Álvarez Cascos, asturiano. Y ven en imagen a Su Alteza Real la Infanta doña Pilar de Borbón, que es presidenta del jurado del deporte, del Príncipe de Asturias del Deporte, don Manuel Fraga, presidente de la Xunta de Galicia y además también presidente de otro jurado, concretamente del de Ciencias Sociales. Está a su lado el ex primer ministro portugués, señor Pinto Balsemão, y don José Lleó, presidente del jurado de las Artes. Este es el hall del teatro. Primero ha entrado Su Alteza Real, el Príncipe de Asturias. Y ahora hace su entrada el Príncipe de Asturias. Los invitados le ayudan sus aplausos. Su Alteza Real declara abierto el acto. En ese momento se da una partitura en la que volvíamos y entrarán los premiados a ocupar sus lugares en el estrado del Teatro Campodor. La banda de gaiteros interpretantes en el himno nacional es el grupo de gaiteros de la banda de gaitas Ciudad de Oviedo. Presidencial también está el presidente de la Junta del Principado, don Vicente Álvarez Areces. Se declara abierto el acto de entrega de los premios Príncipe de Asturias 2001. Con la venia de Su Alteza Real, hacen su entrada los excelentísimos señores galardonados con los premios Príncipe de Asturias 2001. Música de Bach para recibir a los premios Príncipe de Asturias del año 2001. Mohamed Abdel Gawar Ayaz. Wilson Torres Espinosa. Esos son los representantes de la Red Mundial de Reservas de la Biosfera, el señor Abdel Gawar, Jürgen Neumann, presidente del programa de la UNESCO, presidente de Reservas de la Biosfera, Torres Espinosa, representa Ecuador, el señor Jürgen Neumann de Julius Alemania, Oslani, el señor André Nanisei Angola, el señor Oslani Eslovaquia, Sonjay Jawanot, el que acaban de nombrar representante de Tailandia. Michael House. Son ahora los que están subiendo al escenario los representantes Yuri de la Estación Nikolayevich Espacial Koptev. Internacional que se concede a las Kaname agencias Ikeda. espaciales de Estados Unidos, Japón, Europa. La Antonio representación de los más de Rodotà. 20 países que están trabajando en este proyecto. William Evans. De Canadá. Muy bien. Ese es el último que ha subido el estrado. Jan Weissenbach. Si lo veis, pertenece a una agencia francesa, agencia pública
francesa que se dedica Craig precisamente al Venta. tema del genoma. John Salston. Un premio de investigación científica y técnica que bien podría haber llevado el nombre de Smith. cooperación internacional, porque el proyecto del genoma, al igual que el proyecto de la Estación Espacial Internacional, son dos proyectos en los que no solamente han Francis compartido Collins. responsabilidades de empresas públicas y empresas privadas, con todas las dificultades que eso puede conllevar en muchas ocasiones, sino que también es un proyecto compartido por muchos países, fundamentalmente Andrés Francia, Lira Estados Unidos y González. el Reino Unido. Ahí tienen al señor Lira, que es el director del Colegio de México, a don Juan Iglesias, Juan Iglesias Santos. asturiano, profesor muy querido, en toda España, fuera de España. Manuel Espiarte. Todavía es cierto que hace falta presentarle cosas. Los deportistas españoles con más medallas. Boris Bessi. Krzysztof Pendreski. Compositor polaco. Centro del escenario del Teatro Campo Amor. Aquí el señor Steiner, profesor. George Steiner. Los intelectuales más lúcidos sin lugar a dudas de este siglo. El mismo. Una de las voces también más escuchadas en estos momentos en los que a lo mejor no está de más. Pues sí, Voces efectivamente. de referencia como Steiner. Va a tomar la palabra inmediatamente el presidente de la Fundación Príncipe de Asturias, señor Álvarez Rendueles. Tiene la palabra el excelentísimo señor don José Ramón Álvarez Rendueles, presidente de la Fundación Príncipe de Asturias. Majestad, Alteza, excelentísimo señor presidente del Principado de Asturias, excelentísimos señores ministros, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, excelentísimos señores galardonados con los premios Príncipe de Asturias, señoras y señores. Celebramos este año la solemne ceremonia de entrega de los premios Príncipe de Asturias en momentos de aflicción y de incertidumbre para la humanidad. La tarea de entidades como la nuestra, como nuestra Fundación, cuyo principal objetivo es ensalzar y premiar el trabajo de personas y de instituciones ejemplares y buscar también con otras actividades, como diría nuestro Don Quijote, el bien para todos y el mal para nadie, debe servirnos como razón para la esperanza y el consuelo. La esperanza de un mundo más justo, libre y en paz se acrecienta esta tarde con la presencia en el escenario de nuestros galardonados, que representan a 16 naciones y 4 continentes y que constituyen una hermosa y sugestiva pluralidad de culturas y de religiones. Ellos simbolizan también las mejores virtudes del ser humano, que se engrandece al superar las circunstancias más adversas, fortaleciéndose en los valores morales que dan pleno sentido a su caminar por la vida. Nuestros premios, tras 21 años, se han convertido en símbolos universales de fraternidad y de concordia. Hasta llegar aquí hemos hecho un camino nada fácil, pero con ilusión y unidos a nuestro príncipe y orgullosos de él. Señor, vuestra dedicación y apoyo permanentes a la Fundación y a la exaltación de los valores que ella encarna son acicate y aliento permanente para nosotros. Con espíritu de superación continuamos trabajando en las diversas actividades de la Fundación. El área musical, que cumple este año su 18º aniversario, mantiene vivo el espíritu de profundización en la práctica musical con el que nació a través de la entidad de nuestros coros. Nuestro primer coro, que es ya una espléndida realidad, ha mostrado su calidad con gran éxito en los mejores escenarios de Europa y América. Las becas Severo Ochoa, Grande Cobian y Emilio Alarcos
han sido concedidas a jóvenes investigadores de probada solvencia que podrán de esta forma progresar en sus diversos estudios. Y el aula joven ha potenciado de nuevo la vida y la obra de nuestros galardonados entre los asturianos más jóvenes por medio de la convocatoria del concurso Ellos fueron como tú. La concesión del premio al pueblo ejemplar de Asturias, que mañana entregará Su Alteza Real a la parroquia y Valle de Paredes, en Valdés, constituirá un año más una jornada entrañable y emotiva. Este premio, que se estableció con el fin de alentar las iniciativas que en Asturias sirven para preservar lo mejor de su patrimonio y también para reconocer los méritos de quienes defienden las tradiciones de la cultura heredada, es una preciosa fuente de sugerencias y de alegrías. Majestad, vuestra presencia, que os agradecemos profundamente, ensalza esta ceremonia y es para nosotros un alto honor y un estímulo que anima nuestra tarea. Os rogamos que trasladéis a Su Majestad el Rey nuestro recuerdo y nuestra más cordial y sentida gratitud. Agradecemos asimismo a las altas representaciones culturales, sociales y políticas su asistencia y a nuestros patronos y protectores su generoso apoyo, totalmente indispensable para poder conseguir nuestros fines. Y queremos resaltar asimismo nuestro reconocimiento a los componentes de los jurados, que con su dedicación y su compromiso tanto ayudan al prestigio de nuestros galardones. Y nuestra gratitud se extiende también al pueblo asturiano, que participa con entusiasmo de la alegría de esta hermosa fiesta de la cultura, que une a mujeres y hombres de buena voluntad y nos convoca a la búsqueda de esa comunidad fraternal que tanto necesita esta hora del mundo. Muchas gracias. El presidente de la Fundación Príncipe de Asturias, José Ramón Álvarez Rendueles. Tiene ahora la palabra el ilustrísimo señor don José Ramón Fernández Cuevas, secretario general de la Fundación Príncipe de Asturias. Majestad, Alteza, reunidos en Oviedo los 8 jurados de los Premios Príncipe de Asturias 2001, eligieron a los galardonados entre 392 candidaturas enviadas desde más de 70 países y apoyadas por más de 21.000 instituciones y personas de todo el mundo. Tras las correspondientes deliberaciones, los jurados, integrados por casi 200 personalidades, han otorgado los siguientes premios. Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades. Por su extensa y variada obra, que ha iluminado aspectos esenciales de la cultura, así como por su análisis crítico de la repercusión que las humanidades, la creación artística y el conocimiento científico tienen en la configuración del espíritu humano, y por ser su trabajo una síntesis armónica de tendencias contrapuestas en la visión del mundo, el jurado ha concedido el galardón al excelentísimo señor George Steiner de los Estados Unidos de América. Steiner se ha acercado al centro del escenario del Teatro Campo Amor norteamericano, nacido en París. Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica, porque el descubrimiento de la secuencia del genoma humano constituye un acontecimiento de extraordinaria relevancia para la humanidad. El jurado ha concedido el galardón
a los científicos que lideran en el mundo esta trascendental investigación, los excelentísimos señores Francis Collins, de Estados Unidos de América, Hamilton Smith, Ahí tienen al señor Collins, doctorado en Química por la Universidad de Yale y médico por la Universidad de Carolina del Norte. Siempre ha estado investigando. Hamilton en la salud Smith, pública de Estados Unidos de América. El señor Hamilton Smith es el que les hemos dicho antes que lleva en su currículum el Premio Nobel de Medicina de 1978. John Salsten, del Reino Unido. El señor Salsten trabaja en el Summit Center y ha construido el campus de Genoma, la contribución más importante de Europa a este proyecto de Genoma. Craig Venta, de Estados Unidos de América. Craig Venta es un veterano de la guerra de Vietnam, un democrático américo, profesor durante los años 70 en la Universidad Estatal de Nueva York y es un responsable de la aceleración de la secuenciación completa de genoma humano o Jean IACUM. Weissenbach, de Francia. El acelera trabaja en compañía privada Acelera Genomics, y el señor Weissenbach trabaja en el Centro Nacional de Investigación Científica de Francia, el CNRS, y director general de Genoscope. Ahí tienen a los 5 adelantándose al proscenio para recibir el aplauso de los invitados presentes en el Teatro Campo Amor de hoy. Príncipe de Asturias de Investigación Científica. Tres norteamericanos, un francés y un inglés, que después de casi 15 años de trabajo y de no pocas rivalidades públicas y privadas, dieron a conocer el borrador en el mes de junio del año 2000, una fecha para la historia. Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales. El jurado acordó otorgar el galardón a el Colegio de México y al excelentísimo señor don Juan Iglesias Santos, al Colegio de México por su extraordinario significado en la vida cultural hispanoamericana y por haber sido y ser un foco de irradiación de la cultura común que contribuye decisivamente a mantener y fortalecer los lazos de todo orden entre México y España. Recoge el premio el presidente del colegio, excelentísimo señor don Andrés Lira González. Al señor Lira lo han podido ver ustedes esta mañana en los desayunos de Televisión Española explicando no solo la trayectoria del Colegio de México, sino también temas de rabiosa actualidad. Una institución y asimismo al excelentísimo señor don Juan Iglesias Santos de España por su intensa labor de investigación y docencia durante más de 60 años, muestra de su dedicación ejemplar a la universidad, por su significativa contribución al conocimiento y difusión de los estudios de derecho romano y por su sólida aportación a la mejor comprensión de los distintos derechos civiles españoles. Desde luego hay poca gente que tenga una vida tan intensa dedicada a la docencia. A los 18 años empezó a dar clases, fue profesor aquí, ¿no? En Oviedo. Su primera cátedra. Algunos hemos estudiado el derecho romano en Juan Iglesias. Y no somos nosotros quienes lo si sabemos algo de derecho romano, seguramente estoy seguro que miles y miles de españoles. Ocupó la cátedra de Derecho Romano de la Complutense de Madrid. En la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Premio Príncipe de Asturias de las Artes, por su talento innovador en todos los géneros, impuesto en situaciones sociales y políticas adversas, y por su capacidad integradora
de diferentes elementos de la música de la segunda mitad del siglo XX, el jurado ha concedido el galardón al excelentísimo señor Krzysztof Penderecki de Polonia. Krzysztof Penderecki, el llamado Karl Orff de la música de vanguardia, creador de un lenguaje musical inconfundible. Polaco, católico, escribió su primera obra, Salmos de David, en el año 1958 para coro mixto, percusión, celesta, dos pianos, arpa y 4 contrabajos. Luego compuso Emanaciones y Estrofas, los 3 primeros premios de composición de la Asociación de Compositores Polacos. Premio Príncipe de Asturias de las Letras. Por ser una de las más indiscutibles figuras de la literatura universal, cuya obra es el resultado de una vida dedicada a la narrativa, por ser una apasionada luchadora por la libertad y por su compromiso con las causas del tercer mundo, el jurado ha concedido el galardón a la excelentísima señora Doris Lessing del Reino Unido. Doris Lessing, una mujer a la que se le han aplicado todos los adjetivos: combativa, indómita, solidaria, una mujer que ha hecho de su vida y de su propia experiencia, ha conseguido hacer gran literatura. Nació en la antigua Persia y vivió muchos años en la antigua Rhodesia y Zimbabue, y de aquella experiencia salió su primera obra, Canta la hierba, la autora del cuaderno dorado, un libro sin duda de referencia y emblema para el mundo de las mujeres. Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional, porque su esfuerzo constituye un considerable avance en la tarea de hacer frente a los peligros que amenazan la vida en la Tierra, mediante un proyecto de cooperación internacional en el que han participado más de 20.000 técnicos pertenecientes a 20 países. El jurado ha concedido el galardón a la Estación Espacial Internacional, en cuyo nombre recogen el premio los representantes de las agencias espaciales impulsoras de este proyecto. Por la Agencia Espacial de Estados Unidos de América, el excelentísimo señor Michael Joyce. Michael Rose, representante de Estados Unidos en esta agencia espacial, Estación Espacial Internacional, seguramente es el paso más importante que ha dado la humanidad para la conquista del espacio y la investigación científica fuera de la Tierra. Se comenzó a construir en 1958. Por la Agencia Espacial de Rusia, el excelentísimo señor Yuri Nikolayevich Koitiev. El señor Koitiev, estábamos diciendo que esta estación se comenzó a construir en 98, estará concluida en el 2004-2006 aproximadamente. Han visto en el telediario de las 3 de la tarde de Televisión Española. Por la Agencia Espacial de Japón, astronautas el excelentísimo señor Kaname Ikeda. Señor Kaname Ikeda es el representante de Japón en esta estación internacional. Le estábamos diciendo, estación internacional, que la superficie pesará con 2.500 toneladas y será todavía más visible desde la superficie del planeta a 400 kilómetros de altura. Y dará una vuelta a la Tierra cada 90 minutos. El excelentísimo señor Antonio Rodotà. Y a don Antonio Rodotà, que también es miembro representante de esta estación espacial internacional. Costará 12 billones de pesetas. Por la Agencia Espacial de Estados Unidos de América, William Evans. El señor William McEvans, representante de Estados Unidos. Perdón, no es de Estados Unidos de América, es de Canadá. Sí, efectivamente. Como le había dicho que era de Estados Unidos, nosotros habíamos subrayado que era de Canadá. Representa a la Agencia Espacial de Canadá. En la construcción de esta estación espacial internacional han trabajado cerca de 20.000 ingenieros estadounidenses, rusos, japoneses,
canadienses, de varios No países merezco europeos, un aplauso. brasileños y de otras muchas nacionalidades. Premio Príncipe de Asturias de la Concordia, por simbolizar la lucha de la humanidad para preservar espacios y poblaciones naturales únicos, a través de la amplia y generosa colaboración entre cerca de 100 países de los 5 continentes, el jurado ha concedido el galardón a la Red Mundial de Reservas de la Biosfera. Recoge el premio su presidente, el excelentísimo señor Mohammad Abdel Gawar Ayad de Egipto, acompañado por los miembros del comité directivo de la red, los excelentísimos señores Wilson Torres Espinosa de Ecuador, Jürgen Novak de Alemania, Julius Oslanji de Eslovaquia y Sonjay Havanont de Tailandia. Programa Hombre y Biosfera de la UNESCO. Precisamente ese egipcio, el señor Abdel Ahmad, es presidente de la Red Mundial de Reservas de la Biosfera. Son 400 espacios aproximadamente, exactamente 391, en cerca de 100 países. En España hay 20 paraísos, reservas de la biosfera, en Asturias 3, Muniellos, Somiedo y Redes. Premio Príncipe de Asturias de los Deportes. Por ser un caso singular en el deporte universal, puesto que ha participado en 6 Juegos Olímpicos consecutivos, además de en campeonatos mundiales y de Europa, siendo medalla de plata y oro con la selección española en Barcelona en 1992 y Atlanta en 1996, y por su calidad humana, que le ha llevado a ser elegido miembro del Comité Olímpico Internacional por los atletas participantes en los Juegos Olímpicos de Sydney, el jurado ha concedido el galardón al excelentísimo señor don Manuel Estiarte de España. Manuel Estiarte, que recibe hoy el Premio Príncipe de Asturias y que hoy cumple 40 años. Es el más joven de los galardonados, seguramente el mayor de los ingleses que tiene, bien, 84 años. Los dos extremos, digamos, generacionales de estos premios Príncipe de Asturias del deporte. Manuel Estiarte, un deportista que ha triunfado en un deporte minoritario. Me parece que van a hacer un milagro, porque el waterpolo español nos llena de medallas. Tiene ahora la palabra el señor George Steiner, Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades. Ahí tienen al señor Steiner, que ha dicho una frase que yo creo que hay que subrayar. Dice, nunca en el mundo ha habido tanta información y tan poco conocimiento como en este momento actual. Lo ha dicho en una rueda de prensa aquí ayer. Su Majestad, Su Alteza Real, señor Presidente, señoras y señores, no es fácil para mí poder expresar en palabras sí gran honor que me hacen y también la humildad con que requio este premio ilustre pensando en los grandes nombres a los cuales ha sido ya otorgado. Me siento doblemente inadecuado, doblemente, al no poder pronunciar mis breves palabras en castellano, sobre todo porque es la lengua castellana que hoy día compite en expansión y fuerza creativa con el idioma angloamericano. Estoy avergonzado de esta falta. En todo caso, le pido que acepten no solo mi más profunda gratitud, sino también mis disculpas.
agradecer esfuerzo y agradecer el señor Steiner de pronunciar estas palabras en castellano antes de comenzar de seguir su discurso. Dreams are the neutral ground of contradictions. The dream of a El common sueño de una language, lengua común, spoken and hablada y understood by entendida all por human todos beings los seres on this humanos de small, este fragile pequeño y planet frágil planeta, is as ancient as history es tan itself. antiguo como la historia misma. In immeasurable versions Encontramos expounded un by leitmotiv, theology, una lengua by adánica, liturgy, by myth, incontables versiones we find the desarrolladas en la idea, the teología, motif en la of the language liturgia, of en Adam, los mitos. an Adamic tongue. En el momento de su At his creación, creation, man el spoke hombre hablaba una a lengua divinely de origen imparted language. divino. Every Esta word lengua era corresponded tautológica, o exactly, sea que las with palabras no se correspondían possible falsehood con or lo ambiguity que to designaban y that which it comunicaban sin la designated menor and posibilidad communicated. de equívoco o ambigüedad. Speech was El identical habla era with truth, idéntica a la with realidad. verdad. Hence, Por the lo tanto, possibility of a existía la direct posibilidad exchange with de la God, comunicación directa of a con direct Dios, comprehension de la of his comprensión directa de discourse. su discurso. In the beginning was En the el word, principio the existía logos, un verbo, common un to logos both común al man hombre and y al creator. Creador. This single Esta lengua language would única, have es de sufficed for all suponer, habría mankind. sido suficiente Had the para children toda of la Adam and humanidad Eve dwelt in si los paradise, hijos de Adán y Eva hubiesen had there been vivido en el no paraíso original y si no sin, hubiese existido el pecado no original expulsion from ni la Eden. expulsión del Edén. For a time, Durante algún tainted with tiempo se siguió possibilities of hablando error este and idioma falsehood, primario, aunque estaba this adulterado primal idiom por la continued posibilidad to be de spoken. error y The falsedad. second fall of man Llegó la segunda came at caída Babel, en Babel with the con la shattering desintegración Adam's de una language cultura into adánica countless y other unificada en un languages sinfín mutually de lenguas incomprehensible. incomprensibles entre sí. There is No hardly existen any apenas mythology, mitologías hardly o any leyendas cultural legend culturales conocidas on the whole earth que no which does not incluyan include alguna a versión version of the de la Babel historia story. de Babel. The cause of Las the causas disaster del are told in desastre se many narran different de modes: muchas a maneras crime against the diferentes, gods, un crimen contra a los fatal dioses, mistake, un descuido a mysterious fatídico, un accident. accidente misterioso. But there is Pero universal el acuerdo agreement es as to universal its en cuanto a las consecuencias. henceforth human Desde communities entonces, las and comunidades individuals humanas y las are personas están divided by divididas por linguistic barreras barriers, lingüísticas, by por reciprocal una deafness sordera mutua or o una misunderstanding. falta de entendimiento. Every act Cada of acto de traducir translation, even lleva today, aparejado un rasgo carries within de it esta a catástrofe trace of this primal primitiva. catastrophe. The dream of El repairing sueño the de reparar damage, los daños, of de restoring the human restablecer la condition condición to humana the de la unison unidad of pre-Babel has prebabélica never no ceased. ha cesado At various nunca. points in En history, different diferentes languages momentos de la have put historia, forward distintas claims lenguas han to reclamado original su universal universality. original. Hebrew has El hebreo never nunca ha renounced renunciado an aura a of un aura de original privilegio privilege. original y Classical originario. Greek El griego aspired to clásico uniqueness aspiraba a la as singularidad contrasted with y barbarian supremacía chatter. frente al Via chapurreo the bárbaro. Roman Empire and the Con el Catholic Imperio Church, Romano y la Iglesia Latin Católica, sought to el latín se demonstrate esmeró en as demostrar lo self-evident obvio, its rights que of era su derecho a la universality, universalidad, of legislative a la auctoritas autócritas over legislativa mankind. sobre la humanidad. Calvinist Los teólogos divines argued calvinistas for argumentaban the la purity and pureza del closeness to holandés God y su of proximidad ancient a los Dutch. orígenes The predestinados del French have hombre. again De and modo perenne again han harbored the albergado suspicion that los God franceses only speaks la French. sospecha de que Dios habla And as we francés. know, Charles Y como V, sabemos, Carlos V the emperor, expresó had the same la misma intuition creencia with regard en to cuanto Castilian. al castellano. But as it Sin became clear embargo, that según iba no quedando claro natural que language ninguna can lengua restore the natural world iba a to devolver universal al mundo harmony, la armonía y el acuerdo men began to universal, look for an el hombre empezó a interlingua, buscar una an interlingua artificial word artificial, language. un From sistema the 17th lingüístico que century todos los onward, hombres desearan many compartir. great Desde el minds are siglo engaged. XVII, este sueño Comenius, ha ocupado grandes mentes y Leibniz, energías, entre ellas las all de those who, Comenio, like Spinoza, Leibniz, y were todos aquellos que como persuaded Spinoza estaban the human convencidos quarrels and de que las errors discrepancias y would errores cease humanos acabarían if all si men and todos women los hombres could se communicate comunicasen with entre each sí other in con a un lenguaje single shared compartido. tongue. El Esperanto Esperanto is es only one entre una among a docena dozen de systematic intentos sistemáticos constructions of de world diseñar speech. una lengua mundial. Today, Hoy, and for the por first primera time, vez, such a world existe speech una lengua is mundial tiding que se across our extiende planet. por todo el planeta. It is Se Anglo-American, trata del which by angloamericano, virtue of que en economic, virtud de su commercial, dominio económico, technological, comercial, and mass tecnológico media y domination mediático, will soon be spoken pronto either hablarán as a tres first
or second quintas language partes by de la especie 3/5 humana como primera o 3/5 segunda of the human lengua. species. 3/5 partes. And never forget, Nunca all debemos computers olvidar que derive todos los from ordenadores se Anglo-American basan en el and angloamericano, immensely lo reinforce cual the refuerza codification enormemente of la all other codificación de languages todas into a las basic otras lenguas en Anglo-American. un angloamericano básico. The benefits are obvious: international trade, Los the beneficios collaborative son evolution evidentes, of se science facilitan and enormemente el technology, comercio the internacional, el storage progreso and de la, accessibility of de la ciencia y la information, tecnología, the packaging el of almacenamiento y la entertainment, accesibilidad of de la sport información, la organización on a del global ocio y del scale, deporte a escala ease global, of travel. así como los viajes. A Turkish Un piloto pilot turco lands aterriza safely sin problemas when he speaks cuando habla Anglo-American angloamericano to a con un Japanese controlador air aéreo controller. japonés. In India, En la cancer India, los specialists especialistas en with oncología, 400 divididos de otro languages modo por around unas them, 400 dividing lenguas, them, can only pueden trabajar collaborate at conferences conjuntamente held in mediante English. el inglés. Using Gracias Anglo-American al communication angloamericano, los satellites satélites can de help comunicación overcome pueden contribuir the a political, superar el ideological fanatismo fanaticism político, and ideológico y la censorship of censura despotic backward de regimes. regímenes retrógrados y Solitary despóticos. confinement La of the reclusión human en spirit solitario del is espíritu becoming humano less and se está less convirtiendo en algo enforceable. cada vez más The difícil de danger imponer. and the losses are no less No son evident. menos evidentes los peligros When y a las language pérdidas. dies, Cuando muere un idioma, a total vision muere of con life, él un enfoque of total, reality, of un enfoque consciousness, como ningún otro de a la vida, vision de la like no realidad, de la other dies with conciencia. it. When a Cuando language un is idioma swept away es arrasado or reduced o to reducido a la impotence by the inutilidad planetary idiom, por la an lengua irreparable planetaria, tiene lugar diminution una occurs merma in the irreparable fabric of human en el creativity, tejido de la creatividad in the humana, way we can en las experience maneras the de verb sentir to el love verbo and to añorar hope. y el verbo There amar. are no No hay ninguna small lengua languages on this pequeña earth. en este There are mundo. no small No hay languages. ninguna lengua pequeña. Certain languages in the Algunas Kalahari lenguas del Desert desierto de Kalahari have more tienen nuances más of matices sobre el futurity, concepto de of the futuridad subjunctive of the verb del than were subjuntivo, known por to ejemplo, que Aristotle. aquellos de los que disponía Far Aristóteles. from being a curse, Lejos de ser una Babel maldición, has been the Babel ha foundation resultado ser la of base human misma de la creativity, creatividad the humana, richness of the de la mind riqueza de la as it mente maps que different dibuja los ways of distintos modelos de la even existencia. more drastically than the destruction of De our modo incluso flora más drástico and que la our actual fauna destrucción on de la this flora earth, y de la the fauna, elimination of la human eliminación de las lenguas There are now humanas, less than se calcula que podrían 5,000 quedar unas left 5.000 de las what may have been more 20.000 than que existían 20,000 hasta even hace in the poco. 19th century means a Amenaza diminution con in the vulgarizar, real con sources of the estandarizar human los race. recursos internos y sociales de la Thus, raza I know humana. of no more Por lo tanto, urgent no me problem consta que haya ningún problema than más that of urgente the que el de la preservation of preservación what is left del don of the de lenguas Pentecostal del gift of Pentecostés, of the défense et illustration, la to défense use e a famous ilustración, por Renaissance utilizar una phrase, expresión of conocida del each and Renacimiento, every la language, defensa de however cada reduced idioma the sin number of its excepción, native por muy speakers, reducido que sea el número de however sus modest hablantes, its por muy economic modesta que and sea su matriz territorial económica y terrain. territorial. To learn a language, Aprender to un read idioma, its leer sus classics, clásicos, to help in its contribuir a survival, su supervivencia, on aunque however sea modest en the modesta scale, medida, is to be more es than ser más oneself. que uno mismo. Yet here lies the Y sin contradiction. embargo, aquí radica la Linguistic contradicción, autonomy, la autonomía lingüística, the determination la of ethnic determinación de sus speakers hablantes to preserve de their preservar identity, su identidad, to keep de alive their mantener vivo inheritance, su patrimonio, under pressure of bajo a la more and presión more de un orden planetario standardized cada vez planetary más regime, normalizado, is also también a debo source of decirlo, es hatred fuente de and odio violence. y fuente de A violencia. little more than half a Poco más century de after medio the siglo massacres después de las and masacres y suicidal barbaridades barbarities of 2 suicidas world wars, de dos our guerras Europe mundiales, is again rife with en ethnic Europa conflicts. abundan los conflictos In these étnicos. conflicts, En ellos languages los play a idiomas juegan un crucial papel decisivo atavistic y role. atávico. Ethnic La limpieza cleansing, étnica, a una horrible expresión phrase, is espantosa, often set a off menudo es organizada and y organized around desencadenada linguistic por la cleansing. limpieza lingüística. Totalitarian and Los racist intereses interests racistas prohibit y totalitarios the teaching, the prohíben la publication of enseñanza y las minority languages. publicaciones en lenguas They seek to minoritarias. uproot the strengths Intentan of arrancar human de memory cuajo la fuerza de los inherent in a recuerdos language. y la esperanza inherentes It is not a un here idioma. It is not here in Oviedo Aquí en Oviedo that I need to say no es more preciso decir about the nada Balkans, más sobre los Balcanes, about Northern sobre Ireland, Irlanda del Norte or about a great o sobre tragedy of tragedias language más cercanas which is very close to you here. a este lugar.
How are we to handle ¿Cómo debemos this fateful resolver contradiction? estas contradicciones fatídicas? How are we to ¿Cómo reconcile the debemos conciliar el instrumento instrument of human imprescindible de la creativity creatividad and the humana y dynamics de of la history, dinámica de la historia implicit in a implícita en un language, idioma, with the need, con la necesidad equally igualmente indispensable, of imprescindible coexistence, de la convivencia, of ethnic de la tolerance, tolerancia étnica of human y de la cooperation. cooperación humana? Only education, Solo la educación, only a solo el multilingualism multilingüismo allowed, permitido encouraged y in early alentado en la childhood, primera in primary infancia, schooling, en las escuelas holds primarias out ofrece any la chance of posibilidad solution. de solución. Precisely because Spanish Precisamente is at this debido a que el time español second only es to ahora Anglo-American solamente in its superado por el expansionist angloamericano en cuanto a genius. su carácter Witness the expansionista. Hispanic United States. Tenemos el ejemplo de los Yet Estados is at the Unidos very same hispánicos, time sin embargo subject sufre a to la vez bitter amargos internal conflictos conflicts, internos claims for local y independence reivindicaciones and linguistic independentistas apartheid. locales y el apartheid This lingüístico. intractable paradox Esta and paradoja y problem problema have a special inextricable que meaning to cobra us especial this afternoon actualidad para here. nosotros aquí esta tarde. I have no answer. No tengo ninguna A solución. global mass media Un idioma creole criollo founded global on de American los medios de English comunicación is a basado en el inglés americano soul-destroying es una prospect. perspectiva aterradora. So is the Igual continuation de of aterradora inflamed es la regionalism pervivencia and de of los language regionalismos hatreds. encendidos y odios May lingüísticos. those wiser than myself address this Que issue. los que son más sabios All que I yo know traten is esta how cuestión. urgent is the Lo único que situation. puedo decir es que se trata de un Bajo problema las urgente. circunstancias actuales, quiero Under the decir current que circumstances, algunos problemas son más grandes que nuestros cerebros. Eso puede ser una preocupación, sí, pero también es una fuente de esperanza. Gracias. Interesantísima y profunda disertación de George Steiner sobre un tema que conoce también, que es el multilingüismo, el multiculturalismo. Esa paradoja que ha dibujado entre la globalización por el inglés, por la americana, y la dificultad de las lenguas minoritarias para existir. Ha sido Steiner en estado puro, es un discurso de la contradicción y, como siempre, para aprender, para hacer reflexionar, para hacer pensar, pero ha intuido, ha dicho que solo la Tiene educación ahora la puede palabra salvarnos la señora del Doris multilingüismo. Lessing, Premio Príncipe de Asturias de las Letras. Vamos a escuchar ahora a Doris Lessing. Your Royal Highnesses, the generous members of the Asturias jury, Los ladies miembros and del jurado, gentlemen, I want to say thank señoras y you for giving me señores, this quería prize. darles las gracias It's a very por great otorgarme honor. este And I'm premio. very, Es un very gran pleased honor and honored to be here y es un today. honor para estar aquí hoy entre ustedes hoy. Once upon a time, Érase una and vez it un seems a tiempo, long time y parece ago, muy lejano there ya, was a respected en el figure, que existía the una educated figura person. respetada, la persona culta. It was usually he, Solía but ser then él, increasingly pero often con el she, tiempo pasó a was ser cada vez educated más in a way ella. that differed Recibía little una from country to educación que country. difería poco Of de un course, país a talking about otro. Europe, Me refiero, por supuesto, a but was Europa, different from pero what que we era know muy now. distinta a lo que conocemos hoy. William Hazlitt, William our great Hazlitt, essayist, nuestro went gran to a ensayista, school in the fue a late una 18th escuela a century. finales del His siglo curriculum was XVIII, 4 cuyo times plan de more estudios era comprehensive 4 than veces that más of completo que school el de now. una escuela equiparable de ahora. Una amalgama de los principios básicos de la lengua, el derecho, el arte, la religión y las matemáticas. Se daba por sentado que esta educación, ya de por sí densa y profunda, solo era una faceta del desarrollo personal, ya que se esperaba de los alumnos que leyesen, y así lo hacían. Este tipo de educación, la educación humanista, está desapareciendo. Cada vez más los gobiernos, entre ellos el británico, animan a los ciudadanos a adquirir conocimientos profesionales, mientras no se considera útil para la sociedad moderna la educación entendida como el desarrollo integral de la persona. La educación de antaño habría contemplado la literatura e historia griegas y latinas y la Biblia como la base para todo lo demás. Él o ella leía a los clásicos de su propio país, tal vez a uno o dos de Asia, y a los más conocidos escritores de otros países europeos, a Goethe, a Shakespeare, a Cervantes, a los grandes rusos, a Rousseau.
Una persona culta de Argentina se reunía con alguien similar de España. Uno de San Petersburgo se reunía con su homólogo en Noruega. Un viajero de Francia pasaba tiempo con otro de Gran Bretaña y se comprendían, compartían una cultura. Podrían referirse a los mismos libros, obras de teatro, poemas, cuadros que formaban un entramado de referencias e informaciones que eran como la historia compartida de lo mejor de la mente humana había pensado, dicho y escrito. Esto ya no existe. El griego y el latín están desapareciendo. En muchos países la Biblia y la religión ya no se estudian. A una chica que conozco la llevaban a París para ampliar sus miras, que le faltaba de hacer. Y aunque destacaba en sus estudios, confesó que nunca había oído hablar de católicos y protestantes, que no sabía nada de la historia del cristianismo ni de cualquier otra religión. La llevaron a oír misa a Notre Dame. Le dijeron que esta ceremonia había sido durante siglos base de la cultura europea y que debería por lo menos saber algo de ello. Y ella lo presenció todo obedientemente, tal y como presenciaría una ceremonia de té japonesa, y luego preguntó: ¿entonces estas personas son una especie de caníbales? En esto se convierte lo que parece perdurable. Hay un nuevo tipo de persona culta que pasa por el colegio y la universidad durante 20-25 años, que sabe todo sobre una materia, la informática, el derecho, la economía, la política, pero que no sabe nada de otras cosas, nada de literatura, arte, historia, y quizás se le oiga preguntar: pero entonces, ¿qué fue el Renacimiento? ¿O qué fue la Revolución Francesa? Hasta hace 50 años a alguien así se le habría considerado un bárbaro. Haber recibido una educación sin nada de la antigua base humanista, imposible. Llamarse culto sin un fondo de lectura, imposible. Durante siglos se respetaron y se apreciaron la lectura, los libros, la cultura literaria. La lectura era, y sigue siendo en lo que llamamos el tercer mundo, una especie de educación paralela que todo el mundo poseía o aspiraba a poseer. Les leían a las monjas y monjes en sus conventos y monasterios, a los aristócratas durante la comida, a las mujeres en los telares o mientras hacían costura, a la gente humilde, aunque solo dispusiera de una Biblia, respetaba a los que leían. En Gran Bretaña, hasta hace poco, los sindicatos y movimientos obreros luchaban por tener bibliotecas, y quizás el mejor ejemplo del omnipresente amor a la lectura es el de los trabajadores de las fábricas de tabaco y cigarros de Cuba, cuyos sindicatos exigían que se leyera a los trabajadores mientras realizaban su labor. Los mismos trabajadores escogían los textos e incluían la política y la historia, las novelas y la poesía. Uno de sus libros favoritos era El Conde de Montecristo. Un grupo de trabajadores escribió a Dumas pidiendo permiso para emplear el nombre de su héroe en uno de los cigarros. Tal vez no haga falta insistir en esta idea a ninguno de los aquí presentes, pero sí creo que no hemos comprendido todavía que vivimos en una cultura que rápidamente se está fragmentando. Quedan parcelas de la excelencia de antaño en alguna universidad, alguna escuela, en el aula de algún profesor anticuado enamorado de los libros, quizás en algún periódico o revista. Pero ha desaparecido la cultura que una vez unió Europa y sus vástagos de ultramar. Podemos hacernos una idea de la rapidez con la cual las culturas son capaces de cambiar, observando cómo cambian los idiomas. El inglés que se habla en los Estados Unidos o en las Antillas no es el inglés de Inglaterra. El español no es el mismo en Argentina o en España. El portugués de Brasil no es el portugués de Portugal. El italiano, el español, el francés surgieron del latín, pero no en miles, sino en cientos de años. Hace muy poco tiempo que desapareció el mundo romano, dejando tras de sí el legado de nuestras lenguas. Representa una pequeña ironía de la situación actual que gran parte de la crítica a la cultura antigua se hiciera en nombre del elitismo. Sin embargo, lo que ocurre es que en todas partes existen cotos, pequeños grupos de lectores de antaño. Me resulta fácil imaginar a uno de los nuevos bárbaros entrando por casualidad en una biblioteca de las de antes, con toda su riqueza y variedad, y dándose cuenta de pronto de todo lo que se ha perdido, de todo de lo que él o ella ha sido privado. Así pues, ¿qué va a pasar ahora en este mundo de cambios tumultuosos? Creo que todos nos estamos abrochando los cinturones y preparándonos. Escribí lo que acabo de leer antes de los acontecimientos del 11 de septiembre.
Nos espera una guerra, parece ser, que una guerra larga, que por su misma naturaleza no puede tener un final fácil. Sin embargo, todos sabemos que los enemigos intercambian algo más que balas e insultos. En España quizás sepan esto mejor que nadie. Cuando me siento pesimista por la situación del mundo, a menudo pienso en aquella época aquí en España, a principios de la Edad Media, en Córdoba, en Toledo, en Granada y en otras ciudades del sur, donde cristianos, musulmanes y judíos convivían en armonía. Poetas, músicos, escritores, sabios, todos juntos, admirándose los unos a los otros, ayudándose mutuamente. Duró 3 siglos. Esta maravillosa cultura duró 3 siglos. ¿Se ha visto algo parecido en el mundo? Lo que ha sido puede volver a ser. Creo que la persona culta del futuro tendrá una base mucho más amplia de lo que podemos imaginar ahora. Pues ahí tienen el mensaje de Doris Lessing, la defensa de la cultura humanista en contra de esa cultura fragmentada que se propicia ahora, saber muchísimo de informática, muchísimo de economía y nada de lo demás. Y defendiendo, sembrando la esperanza de que ojalá algún día pueda volver a surgir esa convivencia de 3 culturas que lo que ha sido puede volver a ser, ha dicho Doris Lessing, refiriéndose a la convivencia de las 3 culturas, cristianos, musulmanes y judíos en España. Vamos a escuchar ahora a su Alteza el Príncipe don Felipe de Borbón. Excelentísimo señor presidente del Principado de Asturias, excelentísimo señor presidente de la Fundación Príncipe de Asturias, excelentísimos señoras ministras y señores ministros, excelentísimos embajadores, alcalde, autoridades, queridos patronos, queridos premiados, señoras y señores. Cuando en los valles de esta querida tierra asturiana los milenarios bosques presienten, como dice nuestro poeta, las lunas anchas y los pequeños días del invierno, celebramos en esta acogedora y culta ciudad de Oviedo la primera entrega de nuestros premios en el siglo XXI. Nos satisface decir que tras haber realizado un largo camino lleno de autenticidad, se han convertido en un luminoso y universal faro de convivencia y cultura. Asturias conmemora este año el 20º aniversario de su Estatuto de Autonomía y también los centenarios de la muerte de 2 escritores, Ramón de Campoamor y Leopoldo Alas Clarín, y el bicentenario del nacimiento de Alejandro Mon, economista y hacendista ilustre. Los 3 nos han dejado una obra que el transcurso del tiempo no ha hecho sino engrandecer. Campoamor, que da nombre a este hermoso teatro que nos acoge, con su poesía cercana y transparente. Clarín, inteligente e irónico, autor de una de las cumbres de nuestra literatura, la novela La Regenta. Y Alejandro Mon, reformador de la España de su época, representante de la Asturias rigurosa y emprendedora, entregada al servicio de la patria. Pero muy a nuestro pesar, el recuerdo agradecido a estos grandes españoles y la alegría de este encuentro de tanta trascendencia internacional se ven ensombrecidos por quienes quieren llevar a la humanidad, como tantas otras veces a lo largo de la historia, hacia un mundo sin libertad, de silencio y miedo. Mientras somos testigos de un desarrollo de las ciencias y de las artes nunca antes tan acelerado, seguimos conviviendo con las más tenebrosas oscuridades, en ocasiones tan viejas como la historia misma. Todos nosotros hemos sido testigos también del espanto producido por los atentados terroristas del pasado 11 de septiembre en Estados Unidos y de sus trascendentales consecuencias que nos afectan de tantas maneras. Antes que atemorizarnos, nos deben impulsar a la búsqueda de lo que nos une y nos salva, es decir, el amparo y la generalización universal de los derechos humanos,
el respeto a las diferencias entre culturas y civilizaciones y el convencimiento de que el sentimiento religioso constituye una honda actitud ética y espiritual que nos ayuda a ir al encuentro de los demás. Evitaremos así que triunfen las interpretaciones fundamentalistas tan injustas con la razón humana y con la propia religión a la que dicen defender. No queremos que la historia de los hombres sea una vez más la de sus guerras, sino la que se guíe por la voluntad de construir una comunidad universal en paz y libertad. Un mundo donde no exista el terrorismo, cuya brutalidad y fanatismo, por desgracia, son bien conocidos por los españoles. Por eso reiteramos nuestro pensamiento de que su erradicación debe ser una máxima prioridad de la comunidad internacional de naciones libres y democráticas, pues ninguna causa, ningún proyecto, ninguna aspiración colectiva puede servir de argumento para practicar, alentar o justificar ninguna forma de violencia terrorista. Queremos un mundo, en definitiva, que se deje guiar por la tolerancia y la solidaridad. Nos lo ha dicho con bellas palabras uno de nuestros premiados, el profesor Steiner. Todos los seres humanos deben aprender a vivir unos y otros como invitados de la vida. No hay sociedad, religión, ciudad o pueblo que no sean dignos de mejorar. Por esa misma razón, no hay ninguno que merezca ser abandonado cuando se imponen la injusticia o la barbarie. Pero volvamos la mirada hacia este escenario que nos convoca hoy, porque la vida y la obra de nuestros galardonados en la presente edición constituyen una hermosa ofrenda a los altos valores que alentamos desde la Fundación. Una vida y una obra entregadas a la libertad, la pasión creadora y la esperanza. Ejemplo de ello es George Steiner, a quien le ha sido concedido el Premio de Comunicación y Humanidades. Su obra representa muy bien esa armónica fusión de pueblos, etnias y culturas diferentes que tan enriquecedora puede ser. Ha llevado a cabo un grandioso esfuerzo por abarcar distintas formas del saber, como la literatura, la historia, la ciencia, la teología y la antropología. Las ha abordado desde la responsabilidad, la hondura y el conocimiento de distintas lenguas y culturas, lo que ha proporcionado a su voz una autoridad ejemplar. En páginas fascinantes ha hablado de cuestiones tales como el preocupante abandono de la excelencia por parte de las democracias populistas, la creciente tendencia de los medios de comunicación al simple mercado, la base de la violencia que late en la sociedad desarrollada, el mal uso y el abuso de las ciencias y de las técnicas, cierto cansancio espiritual, el hambre o la enfermedad generalizadas y el incesante desequilibrio que suponen las guerras o los particulares padecimientos de las mujeres y los niños. George Steiner nos brinda inteligentes reflexiones, útiles para abordar y resolver estos males, encontrando a veces su causa, por un lado, en la insuficiencia de la educación para evitar que la sinrazón triunfe sobre la sensibilidad y el conocimiento, y por otro, en los riesgos que junto a un elitismo artístico y cultural puedan convivir aún las viejas lacras de la humanidad, lóbrega paradoja, como él define a este hecho, a cuyo estudio ha dedicado gran parte de su vida. Agradecemos a George Steiner la lucidez de su pensamiento y la honradez intelectual con que nos lo ha transmitido. Como agradecemos y honramos el trabajo silencioso y paciente que desde los laboratorios y centros de investigación de Estados Unidos, Francia e Inglaterra realizan los galardonados con el Premio de Investigación Científica y Técnica, los líderes mundiales
de la investigación sobre el genoma humano. Representados aquí en las personas de Francis Collins, Hamilton Smith, John Sulston, Craig Venter y Jean Wissenbach, los equipos que dirigen atestiguan el carácter multidisciplinar y al mismo tiempo solidario de las investigaciones científicas. Su esfuerzo y su constancia dignifican a la humanidad y los resultados de su trabajo abren nuevas vías al conocimiento, pues los pasos dados en el estudio del genoma humano son solo un punto de partida hacia un nuevo y prometedor horizonte de la ciencia. Además de la importancia científica que la lectura del mapa genético tiene, el acceso al que se ha dado en llamar el libro de la vida ha quitado definitivamente la razón a quienes defendían la existencia de diferencias cualitativas entre los seres humanos y basaban en ese argumento sus teorías discriminatorias y racistas. Es muy esperanzador comprobar una vez más que los afanes más nobles de los científicos producen tan importantes avances en el conocimiento de la estructura básica de los seres vivos y en la lucha contra las enfermedades. Estamos convencidos, además, de que redundarán en beneficio de la humanidad entera. Gracias por ello. El Premio de Ciencias Sociales ha sido concedido al Colegio de México y al jurista español Juan Iglesias. Se funden de nuevo, por medio de estos premios, las culturas de nuestros dos países, México y España. El lamentable éxodo de una gran parte de los escritores, intelectuales y profesores españoles, provocado por nuestra guerra civil, dio lugar a la Casa de España, nombre original del hoy llamado Colegio de México. Pero aquel éxodo supuso un ejemplo de dignidad, pues la dolorosa partida de la patria pronto se transformó en una serena actividad de difusión del saber y la cultura, gracias a la cual España se convertía en pródiga y generosa semilla cultural. Aquellos intelectuales españoles de primerísima importancia, mujeres y hombres, supieron sembrar, cultivar y recoger frutos para el pueblo hermano que los acogía con generosidad y demostraron que el desarraigo, por muy triste que sea, no es un impedimento definitivo para el florecimiento cultural y que la integración supera el sufrimiento a las tragedias de la historia. Pero no olvidemos que la dura prueba de elevarse sobre un tiempo de enfrentamiento y dolor también se produjo dentro de España. Sería igualmente interminable la lista de intelectuales que lucharon aquí por salvar la cultura española en medio de condiciones muy adversas y con intensa dignidad. El catedrático de Derecho romano Juan Iglesias lo hizo en años muy difíciles. En la Universidad Española, primero desde Oviedo, Salamanca y Barcelona, y más tarde desde la Complutense de Madrid, alcanzando su obra una importante proyección internacional. Juan Iglesias ha llevado a cabo una intensa y ejemplar tarea de docencia e investigación, enseñando durante más de 60 años a generaciones de juristas españoles e iberoamericanos, deudores de su sólida formación moral y jurídica, y felizmente contagiados por él para siempre de su amor a la justicia. Sus estudios sobre el derecho romano, profundamente enraizados en su hondo sentido de la moralidad, el respeto y la educación, dejan patente el sustrato romano de la cultura occidental, esa misma cultura que, llevada por el afán civilizador de España y mantenida por instituciones como el Colegio de México, fructificó en el nuevo continente. Este premio de Ciencias Sociales compartido nos invita a seguir cultivando el encuentro y el diálogo entre culturas diversas. María Zambrano, exiliada en México y que en 1981 fue reconocida con el primer premio a las letras, nos dejó una frase que puede resumir el desvelo de 60 años del Colegio de México
y el de Juan Iglesias. Dice así: habéis dejado en el silencio lo que más importa de cualquier vida personal, el sacrificio. Cada año contamos con la presencia y el testimonio del arte y los artistas, compensación maravillosa a los penosos excesos que en ocasiones cometemos los humanos. El músico polaco Krzysztof Penderecki, artista de excepción y gran amigo de España, recibe este año el Premio de las Artes. En pocos creadores contemporáneos se funden a la vez como en él el talento innovador y el gusto por la tradición, la maestría técnica y el aliento espiritual, el testimonio social y el lirismo. Es Krzysztof Penderecki uno de los más grandes compositores del siglo XX, pero además es profesor, intérprete y director de orquesta sobresaliente. Su testimonio ha tenido que enfrentarse a situaciones sociales adversas y su música ha sido un clamor de sinceridad y dignidad en unos años en los que los artistas sufrieron opresión y persecución, bien por sus ideas, bien por su condición de intelectuales fieles a la creación en libertad. Sus composiciones están ya para siempre entrañablemente unidas a la realidad y al espíritu de la segunda mitad del siglo XX, marcada por el más impresionante progreso humano y también por el más doloroso enfrentamiento entre los pueblos. En las obras de nuestro premiado se conjugan en todo momento la peor realidad con las aspiraciones del espíritu, la presencia de su país y la de una fraternidad universalizada. Su sinceridad, su inteligente utilización de las formas románticas, su espiritualidad integradora, han hecho de este músico un excepcional comunicador. Es precisamente ese carácter de comunicar la música de manera conmovedora donde residen su grandeza y originalidad. Krzysztof Penderecki permite a nuestro tiempo hablar a través de la música. Por eso, de sus notas se alzan la protesta y la aceptación, el pesar y la religiosidad encendida, lo divino y lo humano. Le animamos a que lo siga haciendo. Se ha concedido este año el Premio de las Letras a la escritora británica Doris Lessing. Nacida en la antigua Persia, bien podemos decir que la geografía de su alma, más que la de los sucesivos países en los que ha vivido, ha sido trazada con el conocimiento de la injusticia y el dolor ajenos. Viajera de un país a otro a causa del destino laboral de su padre, ha hecho uso de su compasión y de su rebeldía para luchar por una sociedad más humana y más justa. A través de su obra ha ido dando forma a su compromiso contra el racismo, contra las desigualdades y en defensa de la mujer. Con insobornable independencia se ha opuesto a sí mismo al enfrentamiento entre las culturas y a los desastres de la emigración. Doris Lessing ha sido una adelantada en el tratamiento de muchos temas espinosos de nuestro tiempo, pero quizás sea su preocupación por los problemas de la condición femenina la que la distingue de manera especial, hasta el punto de que su persona y su obra constituyen una referencia ineludible para todas las mujeres comprometidas con la lucha por su dignidad. Por haberlos padecido en su propia carne, Doris Lessing también nos ha prevenido contra las utopías de los idealismos políticos y contra la barbarie del terrorismo, máxima aberración de las ideologías que ella analiza de forma magistral en sus novelas. Por todo ello, por tanta singularidad ética y creadora, por su conciencia extremadamente independiente, por el reclamo de la memoria como un grito de su escritura, es tan admirada y leída en todo el mundo. Nos unimos a ese sentimiento y le agradecemos su valioso legado moral e intelectual. Una nueva estrella brilla en las noches de la tierra, una obra de la creación
en este caso humana. Es la Estación Espacial Internacional que ha recibido el Premio de Cooperación Internacional, resultado de un gigantesco esfuerzo liderado por las agencias espaciales de Estados Unidos, Europa, Rusia, Japón y Canadá. Este ambicioso proyecto, en el que intervienen más de 20.000 técnicos de 20 países, no tiene como fin buscar en el espacio utópicas y costosas aventuras, sino mejorar el conocimiento de nuestro planeta para lograr su conservación tan amenazada y aumentar en él la calidad de vida. Laboratorios de técnicas muy avanzadas situados en la estación nos proporcionarán un conocimiento más exacto de nuestro clima, de plantas y animales, del medio en que se desarrolla la vida, que tantas señales de cambio y riesgo nos transmite en nuestros días. Hacer frente a los peligros que amenazan la vida en la Tierra es, pues, como señaló el jurado que concedió el premio, el primer fin de esta aventura científica. Sin duda, el más importante proyecto civil de todos los emprendidos por el hombre en el espacio, que además proporcionará una trascendental fuente de información en los campos de la física y la biología y, en general, sobre todas las grandes cuestiones que atañen al conocimiento del espacio interplanetario. Decía Bertrand Russell que lo único que redimirá a la humanidad es la cooperación, pues es inútil desear el bien para uno mismo sin que a la vez se busque el bien para todos. La Estación Espacial Internacional, tan espléndidamente representada en este escenario, es un modelo excepcional de cooperación y fraternidad entre los seres humanos. Contra los peligros de destrucción que nos acechan por una errónea utilización de técnicas y tecnologías, esta aventura espacial se abre en nuestro horizonte como un contrapeso muy firme a los excesos, como una solución para sanar las múltiples heridas que le hemos causado ya a nuestro hermoso planeta. No menos importante para esa defensa de la vida y de la diversidad en la Tierra es la actividad de la Red Mundial de Reservas de la Biosfera de la UNESCO, galardonada con el Premio de la Concordia. La Red Mundial de Reservas de la Biosfera viene haciendo realidad desde hace 30 años la anhelada búsqueda del equilibrio entre el desarrollo social y económico y el respeto a la naturaleza. El programa Hombre y la Biosfera está lleno de planteamientos y de soluciones no solo de carácter medioambiental, sino también cultural y humano. Preservar grandes zonas naturales aún indemnes, verdaderos tesoros de la humanidad, es un reto que no admite demoras, en el que hay que seguir profundizando y que debe seguir expandiéndose. Más de 400 reservas de la biosfera conforman esta red, de la que España participa con 20. Ordesa y Sierra Nevada, las islas de Lanzarote y Menorca, o Muñellos y Somiedo, y ahora también el Parque Natural de Redes, aquí en Asturias, son solo algunos de estos privilegiados espacios que debemos seguir protegiendo y ampliando. En este sentido, la idea de incluir otros espacios de la bellísima cornisa cantábrica en la red de reservas de la biosfera puede convertir a esta zona en un riquísimo patrimonio natural de insospechadas y muy positivas consecuencias para sus tierras y habitantes. Estamos, pues, ante un organismo que toma grandes decisiones y sabias medidas, como la de propagar lo que solemos entender por desarrollo sostenible, una práctica que propone un uso racional de los recursos naturales y que concilia los términos conservación y desarrollo. Es esta una actitud basada en una idea del progreso equilibrada y preservadora, que dirige modélicamente la interacción entre el territorio y el hombre con profunda visión de futuro. Y finalmente, Manel Estiarte, jugador español de waterpolo, recibe el Premio de los Deportes.
Una vez más, en un mundo convulso por muchos y graves problemas, algunos de los cuales amenazan sobre todo a nuestra juventud, resaltamos el carácter saludable y ejemplar de la práctica deportiva, así como las grandes virtudes que la competición aporta al desarrollo humano. No es raro, por ello, que habiendo coincidido el fallo de este galardón con los gravísimos atentados ocurridos en Nueva York y Washington, el jurado haya subrayado en el acta la importancia del deporte como símbolo ideal de unión y de paz entre los pueblos, como una nobilísima actividad que es radicalmente contraria a tanta crueldad. En la figura de Manel Estiarte coinciden muchos valores y éxitos deportivos que conviene resaltar. Ha participado en 6 Juegos Olímpicos, siendo el máximo goleador en 5 de ellos, y ha jugado más de 300 partidos como internacional con la selección española, medallas de oro y de plata, campeonatos y subcampeonatos del mundo, Copas de España, Italia y Europa y Supercopas, están todos presentes en su amplio currículum como deportista. Pero Manel Estiarte ha destacado a lo largo de su carrera también por sus excelentes cualidades humanas, que ya brillan desde su temprana labor como jugador juvenil o en su comportamiento como capitán y como líder indiscutible. Esas mismas virtudes y su sentido social del deporte le han movido no solo a rehuir cualquier tipo de protagonismo, sino también a comprometerse en actividades paralelas, como la de ser miembro de la Comisión Internacional de Atletas y del Comité Olímpico Internacional, abanderado español en Sydney 2000 y fomentar en los jóvenes tempranas vocaciones deportivas. No hay que olvidar tampoco que Manel Estiarte ha triunfado en un deporte minoritario y que, en consecuencia, no cuenta con la ventaja y difusión de otros. Pero no por ello brilla menos su ejemplo. Con el galardón que hoy se le concede, reconocemos también los méritos de la Selección Nacional de Waterpolo y de todos aquellos que practican o aman este deporte, especialmente humilde y esforzado. Antes de finalizar mis palabras, deseo expresar mi gratitud hacia quienes nos entregan tanta generosidad, a los jurados de los premios, a los patronos y a los protectores de la Fundación y a todos aquellos que hacen posible, con muchas e intensas horas y muchos días sin apenas noche, este gran día. A Asturias y a la ciudad de Oviedo les agradezco también de corazón su siempre cálida acogida y su ayuda inestimable para el engrandecimiento de esta institución y de los valores que pretende proyectar. Asimismo, quiero dar las gracias a nuestros galardonados por haber acudido a este inolvidable y solemne encuentro, en el que también están presentes muy altas representaciones culturales, sociales y políticas de muchos lugares a quienes expreso mi reconocimiento. Cuando todavía los heroicos bomberos de Nueva York trabajan sin horas entre hierros, escombros y fuego, desde esta Asturias, desde la España llena de vida y de nobles metas que se manifiesta en este acto, queremos ir al encuentro solidario con el pueblo de los Estados Unidos, con las víctimas inocentes del brutal acto terrorista sufrido por este querido país, entre las que se encuentran ciudadanos españoles a quienes recordamos con especial emoción. Tampoco queremos olvidar a todas aquellas personas que en cualquier país del mundo han pagado con sus vidas y su sangre la locura de la violencia terrorista. Enviamos nuestra gratitud y todo nuestro apoyo a quienes, lejos de sus hogares, están defendiendo el más sublime bien, la libertad de todos. Que las llamas
que las llamas pacíficas que hemos visto temblar en las manos de los habitantes de Manhattan venzan a las llamas del horror y de la muerte. Que las conciencias y las voluntades encuentren en Oriente Medio su cauce de concordia. Que sean las palabras vibrantes y emocionadas de los poetas las que nos iluminen en esta hora difícil del mundo. Hoy, más que nunca, soñamos con una humanidad para la que no exista el desaliento, en la que sea realidad la hondura expresada en estos versos. Que no se quiebre todavía el hilo sin fin de la esperanza y la memoria dure bajo la luz tendida de la tarde. Muchas gracias. Ha sido el discurso de Santa Clara del Príncipe de Asturias, don Felipe de Borbón, abierto y cerrado con versos de los poetas premios Príncipe de Asturias. El Príncipe de Asturias, el presidente Ángel González, para arrancar, y José Ángel Valente para terminar. Y un discurso en el que naturalmente me ha faltado una referencia muy importante, referencia a los acontecimientos del 11 de septiembre. Ahora va a sonar el himno de Asturias, interpretado por la misma banda de la Ciudad de Oviedo, que tocó el himno nacional al comienzo del acto. Y con esta interpretación y la salida de los galardonados se dará por finalizado este acto de entrega de los premios Príncipe de Asturias 2000. Interpretación del himno de Asturias. Televisión Española, en directo desde el Teatro Campo Honor Río Vedra, a través del canal 24 horas, canal internacional La 2 e Internet. Con la venia de Su Alteza Real, hacen su salida los excelentísimos señores galardonados con los premios Príncipe de Asturias 2001. También al son de las gaitas, una pieza folclórica, van a salir los galardonados del Teatro Campo Honor. Con los representantes de científicos del género humano, Esfera de la UNESCO, Mario Estirante, profesor Iglesias, presidente del Colegio de México. Recordarles además, señores espectadores, antes de que se nos olvide que inmediatamente termina esta transmisión va a poder ver ustedes un reportaje espléndido titulado La mirada del siglo, dirigido y realizado por Jesús Marchanillo y Jaime Villate, realizado en una casa de Londres, el pasado día 6 de septiembre, que seguramente va a ser un broche de oro a este acto que estamos transmitiendo. Van a ser 30 minutos de conversación con la escritora, y además ha enseñado todo su álbum de fotos. Sí, nuestros compañeros que han realizado el reportaje dicen que contiene un recorrido pausado e intenso en el centro de ironía por los caminos de la narrativa, la experiencia familiar, la política, el feminismo, la libertad y la realidad. Pues será aquí en la 2 también,
en esta misma cadena dentro aproximadamente de 7 minutos. en el momento en que termine este acto de entrega de los premios Príncipe de Asturias a su edición número 21. Eso es. Realmente el hombre que tuvo la idea de estos premios, el director actual de la Fundación García García, seguramente estará muy satisfecho de una frase que ha dicho Felipe al principio de su discurso, y es que ha adjetivado estos premios de faro universal de convivencia y cultura. Eso es exactamente lo que se quiso en su momento y lo que sería una realidad, una espléndida realidad, pueden ustedes ver. Por la altura existimos, lo que decimos al principio de la transmisión, de los jurados, de los patronos, de los premiados, que cada año se superan a sí mismos. Tenemos el primer plano de Su Alteza Real. El acto de entrega de los premios Príncipe de Asturias 2001 ha terminado y quedan convocados los premios Príncipe de Asturias 2002. Muchas gracias. Ya lo hemos escuchado. Su Alteza Real ha dado por concluida esta ceremonia de entrega de los premios Príncipe de Asturias. Una ceremonia que ha sido retransmitida en directo por Televisión Española desde la primera vez, en 1961, cuando se entregó aquí por primera vez, y en aquella ocasión fue el primer discurso público de un príncipe Felipe con 13 años. Con 13 años, eso es. Sí, la verdad es que este teatro con amor, y hemos querido lo que se ha asistido a lo largo de una serie de años, recordamos momentos realmente irrepetibles. Isaac Rabin, Yasser Arafat, Nelson Mandela del brazo de Liz Taylor, Stephen Hawking, Médicos Sin Fronteras, Bárbara Hendricks, en vez de un discurso cantando. El año pasado fue así su realmente este acto. Tiene razón Su Alteza Real, y sabemos que está muy orgulloso y muy contento, pero tiene razón de calificar este acto de faro universal de convivencia y cultura, porque sí lo es. No sé si en la mente de los que concibieron la idea la primera vez soñaban o pensaban que iba a alcanzar en esta altura estas cotas. Pero la verdad es que el Principado lo merece, la ciudad culta de Oviedo, que la ha llamado también Su Alteza Real, lo acoge con emoción. Tiene Su Alteza Real, está el jefe de la casa de Su Majestad el Rey, el Conde de Castilla Almansa, de su lado, la ministra de Cultura y Educación. Está en el hall del Teatro Campo Amor, esperando a que baje la reina Sofía, que ha ocupado como cada año el palco de honor. Ahí está Su Majestad la Reina. Decir que esta entrega de premios está rodeada de una serie de actos importantes, conferencias. En muchos de los premios han estado en la universidad, han estado en Gijón, en Oviedo, exposiciones, conciertos, ha habido un concierto en Gijón también, actos culturales, todo Oviedo. Son 3 días, Su Alteza Real ha estado 3 días, ayer ha estado todo el día, mañana y también la toca la primera vez de Apolo, ejemplar Asturias en Valdés. Y todo es una gran explosión cultural de una ciudad que ya está acostumbrada también a numerosas muestras culturales, y todos esos de Moscú que ha acogido la propia fundación que lleva trabajando continuo, etcétera, etcétera. Entonces son docenas de expresiones culturales que marcan perfectamente esta ceremonia. Vamos a dejarse los coches que van a Su Alteza Real, los premiados y todos los invitados que eran del Reconquista, así de Su Alteza Real, y además reciben audiencia a toda una serie de asociaciones de entrega premios. Premios a Merchan, a Carlos Monsoño, en fin, una serie de personalidades y de asociaciones que han estado con el Príncipe. Allí va a tener una recepción multitudinaria. Y allí también se anunciará en directo el telediario de las 9 de la noche, efectivamente, la primera cadena. Con Alfredo Urdazi al frente, que seguramente ya están terminando los preparativos para, como han estado los desayunos, y como han visto también a lo largo de estos días en Televisión Española, una serie de mini reportajes que tocaban ciertos aspectos de estos premios para tener, digamos, más cercanía con ustedes, con los señores espectadores, que son quienes queremos servir. Desde que a
abrimos la emisión hasta que la cerramos, que no la cerramos, puesto que la emisión es continua y nunca se para, pero estamos siempre intentando servirles la información al minuto y todos los actos de todos los institucionales, como es deber de una televisión pública como la nuestra. Y mientras suena esos gritos de fondo y ponemos la fachada de Campoamor, cuando ya empieza a caer la noche en Oviedo, nos vamos despidiendo. Manuel Román, muchas gracias una vez más por estar aquí en los Premios Príncipe de Asturias, y en nombre de todos los trabajadores de Televisión Española que han hecho posible esta transmisión, nos despedimos de ustedes. Muy buenas noches. Hasta un próximo año. Y nos veremos al menos por Televisión Española, volverán a ver ustedes con toda seguridad la primera entrega de los Premios Príncipe de Asturias del año 2002. Eso es. Hasta entonces. Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes.